He cogido los primeros 3 capítulos de la Paideia de Jäger, eh, y le he ido añadiendo fragmentos explicativos con respecto a la Ilíada y a la Odisea, y fragmentos de la Ilíada y la Odisea a los que se refieren determinadas cuestiones del texto. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque creo que muchas de vosotras no tenéis en la vida tiempo para entrar en determinadas cuestiones. Creo que algunas de vosotras habréis leído la Ilíada o la Odisea, pero ya no la recordaréis. No viene mal coger algunos fragmentos y volver a verlos, pero desde luego lo que no viene mal es tener un resumen argumental de ambas obras, de manera que si alguna vez queréis volver a ellas o queréis leerlas íntegramente, tengáis el mapa en la cabeza sobre cuál es la estructura y el contenido de estas dos obras, para luego pues, poder leerlas y sacarles toda la chicha que se merecen. Pero además, era necesario intercalar estos fragmentos dentro del texto de Jäger, porque Jäger, igual que Finlay, lo veremos luego, dan por sabido que el lector que está leyéndoles domina la Ilíada y la Odisea. No, claro, lo cual es una suposición muy aventurada por parte de ellos. Entonces, bueno, para solventar, digamos, esas dos cuestiones, lo que he hecho en este PDF es ir intercalando distintas capas en las que se pueden ver los textos a los que se refiere el autor de vez en cuando, para poder ir siguiendo su argumentación. Y lo he hecho en diferentes colores, para que no quede duda qué es lo que escribe Jäger, qué es lo que me he inventado yo y qué es lo que pone la Ilíada y la Odisea. ¿Vale? Para que no digáis, hombre, es que eso no lo pone el texto. No, lo que está en azul lo he escrito yo. ¿Vale? Lo que está en rojo suelen ser los textos extraídos de la Ilíada o de la Odisea. Y lo que está en negro es el texto original, la traducción de la que disponemos de Fondo de Cultura Económico de la Paideia de Werner Jäger. Así que creo que con esta introducción ya podemos introducirnos en el texto. ¿Por qué quiero que empecemos por Jäger? Porque Jäger nos dice que no se puede hablar de nada importante, no se puede hablar de nada serio en la vida si de una manera o de otra no hablamos de educación. Y educación, la paideia, educación, la formación del ser humano, ese fue el, el gran motivo, el gran objetivo de buena parte de la cultura griega. Decíamos la semana pasada que la poesía griega, empezando por Homero, tenía un carácter pedagógico, tenía el carácter de presentar a los oyentes unos modelos de comportamiento, unos ideales de comportamiento. Muestran el ejemplar en el que los oyentes del poema van viendo cómo se desenvuelve el héroe o la heroína, por más de que en la Ilíada principalmente son héroes, la palabra heroína no existe, no tiene género femenino, digamos en esa época todavía. Van viendo cómo se desenvuelve el héroe, de manera que el oyente puede valorar de forma inconsciente cuál es su comportamiento en la vida y cuál es el comportamiento de la gente que tiene a su alrededor ante los acontecimientos que se le van presentando. Pero Jäger nos va a decir algo más.
la enorme potencia pedagógica que tiene el poema y que luego perderá progresivamente la filosofía y la ciencia, está en que el arte, en este caso el poema, no solamente transmite conceptos, transmite hechos y transmite imágenes, sino que transmite emociones. Y es la emoción, y es la emoción la que, fijada en el intelecto, construye el hábito, la actitud, el comportamiento de los seres humanos. Es precisamente el sentimiento, la emoción, lo que nos impulsa a los seres humanos a la acción. Es verdad que puede haber algún ser humano, y los hay, algunos seres humanos muy especiales, que por la mera reflexión intelectual son capaces de poner en marcha la acción, la praxis. Pero la mayoría de los seres humanos no somos así. La mayoría de los seres humanos nos ponemos en acción cuando nos mueve la emoción. Si esa emoción tiene alguna regulación intelectual, mejor que mejor, ¿vale? Pero no nos engañemos, el impulso primario de la mayor parte de nuestras acciones es meramente o inicialmente un impulso emocional. Esto los griegos lo sabían, o lo intuían, al menos al principio. Y en la medida en la que lo intuían, utilizaron esta poética en forma de epopeya, de épica primitiva, para formar una tras otras a las sucesivas generaciones. Tampoco nos engañemos. ¿De qué generaciones estamos hablando? Pues bueno, pues de las generaciones que podían disfrutar de este tipo de épica. ¿A quién estaba dirigida esta épica? Bueno, pues sí, pues principalmente a las clases dirigentes, evidentemente, ¿no? Principalmente a las clases dirigentes. De ahí que el concepto de virtud, de excelencia, el concepto de modelo, lo vamos a ver siempre, como comentábamos la semana pasada, en la Ilíada, en forma de heroicidad ante los peligros, la guerra y el comportamiento ante los iguales. Y cuando lleguemos a la Odisea, vamos a ver cómo ese ideal, esa excelencia en el comportamiento con Ulises va cambiando y va dejando de lado la heroicidad y la fuerza bruta propia de un Aquiles, o si nos vamos más lejos, de un Gilgamesh, como habíamos visto en la Mesopotamia, para empezar a expresar los ideales de astucia, de uso de la palabra, de capacidad de convencimiento, que Ulises pone en marcha como gran seductor, como gran mercachifle, como gran político del ágora de la asamblea, esas artes de la locuacidad, del convencimiento, de la racionalidad, que Ulises pone en marcha para ir solventando los peligros y los desafíos a los que se va enfrentando a lo largo de sus aventuras. No obstante, mucha locuacidad y mucha racionalidad, pero de vez en cuando Ulises también tiene que tensar el arco o coger la espada y zanjar de vez en cuando alguna cuestión a la antigua usanza. En última instancia, podríamos decir que lo que la Ilíada y la Odisea nos transmiten no es otra cosa que ese valor de la excelencia que se resume en la frase latina mens sana in corpore sano. La virtud humana por excelencia es la fortaleza física, la destreza, por supuesto, en los juegos, en el combate, el valor, el, el- el sentido de lo colectivo y de la lealtad para con mis iguales y para con la comunidad de la que formo parte,
ese ser humano es un ser humano político, no es un ser humano individual. El hombre griego jamás es individual, siempre forma parte de su comunidad, pero sobre todo lo que los griegos van a valorar muchísimo a partir de esta época es la capacidad intelectual, la racionalidad y sobre todo El bla bla. el habla, el logos. El logos, de donde vienen es todas esas palabras que nosotros utilizamos de diálogo, lógica, que remiten de alguna manera siempre a la palabra hablada, esa palabra con la que nos relacionamos con los demás sin necesidad de utilizar la violencia, claro. ¿Sí? Lo que no quiere decir que no pueda haber violencia en la palabra, que también la hay, ¿vale? Y también puede haberla. Bien, pues este mens sana incorpore que diría el adagio latino, viene a representar esta suma de virtudes que se pueden ver muy bien primero de forma muy esquemática en la Ilíada y luego ya de forma ya completa en la Odisea, y que va a retomar toda la tradición griega posterior como modelo de comportamiento a perfeccionar y a definir. Cuando más adelante los sofistas Sócrates, Platón se pregunten cuál es la virtud, esa virtud, ese ser humano ideal, ese zoon politikon que decía Aristóteles, eh, al final va a tener que ser un compendio de todas estas características que la tradición griega va a ir acumulando y depurando y adaptando a las distintas épocas y a las distintas necesidades políticas a lo largo de las centurias. Pues bien, esa es la razón por la cual el libro de Werner Jäger, que ya hoy es un clásico absolutamente indiscutido e indispensable, se llama Paideia, o los ideales de la cultura griega. Y me gustaría que de este libro viéramos algunos pasajes de los capítulos 1, 2 y 3, que se refieren a la cuestión pedagógica y a la Ilíada y a la Odisea, y más adelante, cuando hayamos terminado este texto, entraremos primero en el texto de Finlay, El mundo de Odiseo, si puede ser los capítulos 4 y 5, y después volveremos a Jäger para hablar del otro gran poeta, Hesíodo. Como las fotos y documentos están todos incrustados en el PDF, si os parece bien lo pongo en pantalla para quienes no lo tenéis disponible y así pues vamos leyendo y compartiendo el texto. A ver. Monse, por favor, empieza tú misma la lectura. Paideia, los ideales de la cultura griega. Introducción. Paideia, la palabra que sirve de título a esta obra, no es simplemente un nombre simbólico, sino la única designación exacta del tema histórico estudiado en ella. Este tema es en realidad difícil de definir, como otros conceptos muy amplios, por ejemplo, los de filosofía o cultura. Se resiste a ser encerrado en una forma abstracta. Su contenido y su significado solo se revela plenamente ante nosotros cuando leemos su historia y seguimos sus esfuerzos por llegar a plasmarse en la realidad. Al emplear un término griego para expresar una cosa griega, quiero dar a entender que esta cosa se contempla no con los ojos del hombre moderno, sino con los del hombre griego. Esto es importante. Vamos a intentar a lo largo de estas sesiones, que es lo que intenta el autor, que nos pongamos en la cabeza del ser humano griego.
¿vale? No tratando de valorar ni de comprender desde nuestro punto de vista, sino que tratemos de entrar en la manera en la que veía el mundo un griego o una griega de la época. Continuamos. Es imposible rehuir el empleo de expresiones modernas tales como civilización, cultura, tradición, literatura o educación, pero ninguna de ellas coincide realmente con lo que los griegos entendían por paideia. Cada uno de estos términos se reduce a expresar un aspecto de aquel concepto general, y para abarcar el campo de conjunto del concepto griego sería necesario emplearlos todos a la vez. Sin Claro, embargo, nos dice el autor, dice, cuando hablamos de paideia, podríamos traducirlo, por ejemplo, por educación, pero es mucho más que educación, porque detrás de este concepto griego está la carga de toda la tradición. Por tanto, podría ser la propia cultura, la tradición, la literatura, la educación, pero también es el arte en el que se representa, la escultura que hablaba antes Amalio, o puede ser inclusive el ejercicio político y la praxis política en la que se va desenvolviendo la civilización griega, ¿no? Continúa, Monse. sin embargo, la verdadera esencia del estudio y de las actividades del estudioso se basa en la unidad originaria de todos estos aspectos, unidad expresada por la palabra griega, y no en la diversidad subrayada y completada por los giros modernos. Los antiguos tenían la convicción de que la educación y la cultura no constituyen un arte formal o una teoría abstracta, distintos de la estructura histórica objetiva de la vida espiritual de una nación. Esos valores tomaban cuerpo, según ellos, en la literatura, que es la expresión real de toda cultura superior. Así es como debemos interpretar la definición del hombre culto que encontramos en Frínico. Quien gusta pensar, gusta discutir y tratar en serio sobre la educación. Cualquier planteamiento serio que nos hagamos tiene que pasar siempre por la cuestión de la educación. Decía Jäger, los antiguos tenían la convicción de que la educación y la cultura no constituyen un arte formal o una teoría abstracta. La educación y la cultura no son algo abstracto, no es una cuestión teórica, ¿no? Nos dice, distintos de la estructura histórica de la vida espiritual de una nación. Esos valores tomaban cuerpo, según ellos, en la literatura. Tomaban cuerpo en la literatura, que es la expresión real de toda cultura superior. De hecho, hay quien dice que la filosofía no es otra cosa que una forma literaria, una manera de poner por escrito el logos, una manera de expresar los pensamientos y las palabras. Continúa la lectura Juanra, que lo tengo ahí a mi derecha. ¿Ves bien, Juanra? Lo veo bien. Posición de los griegos en la historia de la educación humana. Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual. Con el cambio de estas cosas cambian los individuos. El tipo permanece idéntico. Animales y hombres, en su calidad de criaturas físicas, afirman su especie mediante la procreación natural. El hombre solo puede propagar y conservar su forma de existencia social y espiritual mediante las fuerzas por las que las ha creado, por las cuales la ha creado. Es decir, mediante la voluntad consciente y la razón. Mediante ellas adquiere su desarrollo un determinado juego libre, del cual carecen el resto de los seres vivos, si prescindimos de la hipótesis de cambios prehistóricos
de las especies y nos atenemos al mundo de la experiencia dada. Incluso la naturaleza corporal del hombre y sus cualidades pueden cambiar mediante una educación consciente y elevar sus capacidades a un rango superior. Detente un momentito. Incluso la naturaleza corporal del hombre y sus cualidades pueden cambiar mediante una educación consciente y elevar sus capacidades a un rango superior. Mens sana in corpore sano, ¿no? La educación no solamente afecta al espíritu, si existe algo así como el espíritu, ¿no? Que sea diferente del cuerpo, pero desde luego la educación también afecta al cuerpo, a la materialidad del ser humano. Continúa, Juanra. Pero el espíritu humano lleva progresivamente al descubrimiento de sí mismo. Crea, mediante el conocimiento del mundo exterior e interior, formas mejores de la existencia humana. La naturaleza del hombre, en su doble estructura corporal y espiritual, crea condiciones especiales para el mantenimiento y la transmisión de su forma peculiar y exige organizaciones físicas y espirituales cuyo conjunto denominamos educación. En la educación, tal como la practica el hombre, actúa la misma fuerza vital, creadora y plástica que impulsa espontáneamente a toda especie viva al mantenimiento y propagación de su tipo, pero adquiere en ella el más alto grado de intensidad, mediante el esfuerzo consciente del conocimiento y la voluntad dirigida a la consecución de un fin. Fijaos, un filósofo español recientemente fallecido, Jesús Mosterín, uno de los grandes sabios de nuestra época, en uno de sus últimos libros, que se llamaba, creo recordar, La naturaleza humana, creo recordar, lo estoy diciendo de memoria, él venía a decir que mientras los animales, los seres vivos no humanos, transmitían su información de unos a otros por medio de los genes, los seres humanos habíamos desarrollado la capacidad de transmitir nuestra información de una generación a otra a través de los memes. ¿De los qué? ¿No? Memes. Genes, memes. Genes, memes, ¿no? Los seres humanos adquirimos con el lenguaje la capacidad de transmitir la información a las generaciones sucesivas por medio de la palabra hablada o escrita. Y esa palabra hablada o escrita no solamente transmite instrucciones, no solamente transmite un conocimiento práctico, un conocimiento instrumental, sino que también transmite deseos, miedos, obsesiones, preocupaciones, valores, transmite todo ese conjunto de elementos que constituyen, pues, por ejemplo, el ideal de un ser humano y en el que cada generación se mira como en un espejo para ver si se comporta de acuerdo a él o no y modificar su conducta de acuerdo a ese ideal. Continúa, Juanra. De ahí se siguen algunas conclusiones generales. En primer lugar, la educación, ya más mareado, a ver, la educación no es una propiedad individual, sino que pertenece por su esencia a la comunidad. El carácter de la comunidad se imprime en sus miembros individuales y es en el nombre de... En el hombre, zoon politikon, no sé qué significa eso. zoon politikon, animal político. Animal político. En una medida muy superior que en los animales, fuente de toda acción y de toda conducta. En parte, alguna adquiere mayor fuerza En parte, alguna adquiere mayor fuerza el influjo de la comunidad sobre sus miembros que en el esfuerzo constante para educar a cada nueva generación de acuerdo con su propio sentido. La estructura de toda sociedad
descansa en las leyes y normas escritas o no escritas que las unen y ligan a sus miembros. La Así, estructura de toda sociedad descansa en las leyes escritas o no escritas que la unen y ligan a sus miembros. Continúa. Así, toda educación es el producto de la conciencia viva de una norma que rige en una comunidad humana. Lo mismo si se trata de la familia, de una clase social o de una profesión que de una asociación más amplia como una estirpe o un estado. La educación participa en la vida y en el crecimiento de la sociedad, así en su destino exterior como en su estructuración interna y en su desarrollo espiritual. Y puesto que el desarrollo social depende de la conciencia de los valores que rigen la vida humana, la historia de la educación se halla esencialmente condicionada por el cambio de los valores básicos para cada sociedad. A la estabilidad de las normas válidas corresponde la solidez de los fundamentos de la educación. De la disolución y la destrucción de las normas resulta la debilidad, la falta de seguridad y aún la imposibilidad absoluta de toda acción educadora. Gracias, Juanra. A la estabilidad de las normas corresponde la solidez de los fundamentos de la educación. De la disolución y destrucción de las normas resulta la debilidad, la falta de seguridad y aún la imposibilidad de toda acción educadora. Cuando se vive en momentos de crisis, cuando una sociedad vive en momentos de crisis profunda, como estamos viviendo nosotros en este momento, lo que estamos padeciendo es la disolución de unas normas que ya no son válidas para la mayor parte de la sociedad. La sociedad ha dejado de aceptar las normas por las cuales se está viendo socializada. Y en la medida en la que no se aceptan las normas, en las que son percibidas como normas o absurdas o periclitadas o falsas o engañosas, ¿qué nos dice el autor? Que toda acción educadora es imposible. No existe un modelo que se pueda transmitir de forma confiable de una generación a otra. Eso es lo que podríamos percibir como una crisis profunda de sistema. Gracias, Juanra. Amalio, continúa tú, por favor. Podemos ahora... Ahora ya, vale. A ver, vamos a ver. Podemos ahora determinar con mayor precisión la peculiaridad del pueblo griego frente a los pueblos orientales. Su descubrimiento del hombre no es el descubrimiento del yo objetivo, sino la conciencia paulatina de las leyes generales que determinan la esencia humana. El principio espiritual de los griegos no es el individualismo, sino el humanismo. La educación del hombre de acuerdo con la verdadera forma humana, con su auténtico ser. Tal es la genuina paidenia griega, considerada como el modelo de un hombre de Estado romano. No surge de la individualidad, sino de la idea. Detente un momentito. Primero, compañeras, tenéis que disculpar al autor el uso reiterado del término hombre en sentido universal genérico, ¿vale? Este texto está escrito en 1930 y la traducción que nosotros estamos manejando pertenece al año 1941-42, cuando el autor se exilia con el ascenso de los nazis, se va a Norteamérica y continúa su obra en Estados Unidos. En esa época el femenino genérico no existía, evidentemente. Hoy nos rechina, hoy casi nos ofende este reiterado uso de la palabra hombre, ¿no? Pero simplemente tenemos que traducirlo, ¿no? Es decir, cada vez que encontremos hombre, traducimos por hombre y mujer o por ser humano en general.
Nos dice el autor, el principio espiritual de los griegos no es el individualismo, sino el humanismo. ¿Recordáis en las sesiones pasadas, cuando estábamos leyendo India y China, que una de las quejas que oíamos en el grupo, reiteradas, era la excesiva apelación a lo individual, a la salida individual, al rescate individual, por parte de los distintos pensadores o filosofías que se iban proponiendo, ¿no? Tanto en el hinduismo como en el budismo, jainismo y luego en la filosofía china igual. Esta es una de las singularidades del pensamiento griego. En el pensamiento griego el ser humano no es nada fuera de su comunidad. No es nada. El ser humano lo es todo dentro de su comunidad. Tiene su lugar en el cosmos porque forma parte de una polis, porque forma parte de un conjunto humano en el que se ve reconocido y que él reconoce como de los suyos. De hecho, para un griego, lo veremos en los meses que vienen, no hay peor castigo que el ostracismo, que el ser expulsado de la comunidad. El ser humano expulsado de la comunidad no solamente pierde sus derechos, pierde prácticamente su condición de ser humano en la medida en la que pierde sus derechos políticos y pierde su identidad. De ahí que para los griegos, y esta es la gran singularidad de ellos en su paideia, la educación del ser humano consista en formar a las futuras generaciones de acuerdo, fijaos qué expresión, a un auténtico ser. ¿Cuál es el ser humano auténtico que debe servir de modelo y en el que se tienen que mirar las distintas generaciones para irse formando y para poder hacer esa praxis política que les permita llegar a la excelencia? ¿Cuál es ese auténtico ser humano? Este es un problema. Es el problema, con mayúsculas, el problema filosófico por excelencia de la filosofía griega. Y es en este problema en el que se estrena todo el pensamiento griego durante los siguientes 3 o 4 siglos hasta Aristóteles. Definir ese modelo, entender qué es el bien, qué es la justicia, qué es el ser humano, qué es la política, qué es la democracia, qué es el gobierno, entender ese concepto que permita definir de forma ideal, aunque no tengamos el correlato práctico exacto, pero entender ese ideal con respecto al cual poder juzgar la bondad o injusticia de lo que tenemos a nuestro alrededor, ese es el gran problema de la primera filosofía griega. Conseguir entender estos conceptos universales que nos permiten utilizarles como modelos para nuestro comportamiento individual o colectivo. Tal, nos dice el autor, tal es la genuina paideia griega considerada como modelo, dice, por un hombre luego en el Estado romano. No surge de lo individual, sino de la idea. Cuando ponemos a Aquiles como modelo, Aquiles no existe. Si existiera, no nos serviría como modelo. Aquiles no existe. Para que nos sirva como modelo, tiene que ser un tipo que hemos creado como el culmen de todas las excelencias. Continúa, por favor, Amalia. Sobre el hombre como ser gregario o como supuesto yo autónomo. Se levanta el hombre como idea. A ella aspiramos los educadores griegos, así como los poetas, artistas y filósofos. Pero el hombre, considerado en su idea, significa la imagen del hombre genérico en su validez universal y normativa. Como vimos, la esencia de la educación consiste en la acuñación de los individuos según la forma de la comunidad. Los griegos adquirieron gradualmente conciencia clara de la significación de este proceso mediante
aquella imagen del hombre y llegaron, al fin, mediante un esfuerzo continuado, a una fundamentación del problema de la educación más segura y más profunda de la que ningún otro pueblo en la tierra. Este ideal de hombre mediante el cual debía ser formado el individuo no es un esquema vacío, independiente del espacio y del tiempo. Es una forma viviente que se desarrolla en el suelo de un pueblo y persiste a través de los cambios históricos. Te estás quedando... Me estoy quedando... Sí. Recoge y acepta todos los cambios de su destino y todas las épocas de su desarrollo histórico. Gracias, Amalio. Nos dice, este ideal del hombre, mediante el cual debía ser formado el individuo, no es un esquema independiente del espacio y del tiempo. Este ideal va cambiando. No es igual el ideal heroico aristocrático de la Ilíada que el ideal mercachifle de la Odisea, que el ideal democrático posterior a la Primera Guerra Persa, que el ideal clásico durante la Guerra del Peloponeso, que el ideal espartano, que el ideal ateniense, que el ideal posteriormente de Alejandro o helenístico. Es decir, este concepto de la excelencia va cambiando de generación en generación, cambiando de matices, poniendo los acentos sobre unas cuestiones o quitándolos sobre otro, adaptándose a las nuevas necesidades que va presentando la sociedad griega en su desarrollo histórico. Mercedes, por favor, continúa tú. La superior fuerza. La superior fuerza del espíritu griego depende de su profunda raíz en la vida de la comunidad. Los ideales que se manifiestan en sus obras surgieron del espíritu creador de aquellos hombres profundamente informados por la vida sobreindividual de la comunidad. El hombre cuya imagen se revela en las obras de los grandes griegos es el hombre político. Síntoma de esta íntima conexión entre la vida espiritual creadora y la comunidad es el hecho de que los hombres más significativos de Grecia se consideraron siempre a su servicio. Los seres humanos más significativos de Grecia siempre se consideraron al servicio absoluto, indiscutible, incondicionado de su comunidad. ¿Sigo? Arete, sí, vamos a ver, arete. Cuando hablamos de arete, estamos hablando de, podríamos traducirlo de manera inicial como virtud, ¿vale? Pero como la virtud tiene esa connotación tan cristiana, quizás deberíamos darle la vuelta y llamarla simplemente excelencia. Aquello que tiende, digamos, cuando decimos que algo es virtuoso, no estamos diciendo que sea bueno, ¿vale? Virtuoso puede ser un caballo, virtuoso puede ser un carro, virtuoso no solamente es un ser humano, ¿vale? Sí, virtuoso sí. En este sentido es todo lo que tiende a la excelencia en aquello para lo que tiene que cumplir una función. En el sentido de la República Romana, la virtud romana era eso, muy bien. ¿no? Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que los romanos han heredado toda esta de los griegos, vale. Toda esta filosofía griega. Pero sí, podría ser una interpretación así. Es decir, es la búsqueda, la arete es la excelencia, ¿no? Llegar al sumum de las capacidades de acuerdo al objeto en el que tengo que actuar o sobre el que tengo que actuar, ¿vale? De ahí la importancia de la educación. La educación buscará primero definir cuál es esa excelencia, ¿no?
para luego procurar que los seres humanos que participen de esta paideia, de esta educación, sean capaces de alcanzar esa excelencia entendida como modelo, como estrella o como idea regulativa, ¿no? Mercedes, continúa. Nobleza y arete. La educación es una función tan natural y universal de la comunidad humana que por su misma evidencia tarda mucho tiempo en llegar a la plena conciencia de aquellos que la reciben y la practican. Así, su primer rastro en la tradición literaria es relativamente tardío. Su contenido es en todos los pueblos aproximadamente el mismo y es al mismo tiempo moral y práctico. Detente un momentito, Mercedes. Nos dice el autor, dice, su primer rastro en la tradición literaria es relativamente tardío. ¿Quiere decir que las generaciones del Paleolítico no educaban a su prole? Sí, claro que la educaban. Solo que no le llamaban, solo que seguramente pues no le llamaban educación, ni eran conscientes de que estuvieran realizando a lo mejor esa actividad. Pero toda generación intenta transmitir a su descendencia las mejores herramientas para que se pueda desempeñar en la vida. Todo padre, todo hermano, todos intentamos transmitir a los que queremos, a los que tenemos al lado, a los que dependen de nosotros, las mejores herramientas, en este caso las mejores técnicas o hábitos de comportamiento, para que se puedan desempeñar con la mayor soltura, con la mayor solvencia. Eso que hoy llamamos educación, ¿no? Es lo que ha hecho tanto maltratamos. Y que tanto maltratamos. Es lo que ha hecho la humanidad desde siempre, ¿vale? Lo que ocurre es que no todas las comunidades han sido conscientes al mismo tiempo de lo que estaban haciendo. Igual que con el uso del lenguaje. Todas las comunidades hablan, pero no todas tienen una gramática formalizada de la que sean conscientes de sobre cómo utilizan el lenguaje, ¿vale? Lo mismo ocurre con las normas morales. Continúa, Mercedes. Su contenido es en todos los pueblos aproximadamente el mismo y es al mismo tiempo moral y práctico. Tal fue también entre los griegos. Reviste en parte la forma de mandamientos, tales como honra a los dioses, honra a tu padre y a tu madre, respeta a los extranjeros. En parte consiste en una serie de preceptos sobre la moralidad externa y en reglas de prudencia para la vida, transmitidas oralmente a través de los siglos. En parte, en la comunicación de conocimientos y habilidades profesionales, cuyo conjunto, en la medida en que es transmisible, designaron los griegos con la palabra tecne, de técnica, ¿no? La palabra, la raíz de nuestra palabra técnica, ¿no? Eso era el conjunto de habilidades que permitía pues, desarrollar una profesión, ¿no? Continúa. Los preceptos elementales de la recta conducta respecto a los dioses, los padres y los extraños fueron incorporados más tarde a las leyes escritas de los estados sin que se distinguiera en ellas de un modo fundamental entre la moral y el derecho. El rico tesoro de la sabiduría popular, mezclado con primitivas reglas de conducta y preceptos de prudencia arraigados en supersticiones populares, llegó por primera vez a la luz del día a través de una antiquísima tradición oral, en la poesía rural gnómica de Hesíodo. Gnómica, poesía gnómica. Es el tipo de poesía que en el verso va soltando pues, sentencias o frases de tipo útil o educativo, ¿no? Continúa. Las reglas de los artes y oficios resistían naturalmente en virtud de su propia naturaleza a la exposición escrita de sus secretos, como lo pone de manifiesto, por ejemplo, en lo que se respecta a la profesión médica, la colección de los escritos de Hipócrates. Claro, algunas técnicas de oficios, claro, se mantenían en el más riguroso secreto, ¿no? Para que de maestro a aprendiz, se fuera heredando ese saber que le colocaba a quien lo dominara en una posición de ventaja, ¿no? o de cierto privilegio. Paqui, continúa tú, por favor.
Perdón, ahí. Sí. ¿Dónde están? Ay, que me lo han movido. De la educación. De la educación. Un segundito. ¿Ya? Debéis tener algún micro Yo abierto. tengo A ver ahora, aquí. No, a ver, enciende ahora tu micro. Ahora. ¿Vale? Ahora. De la educación, en este sentido, se distingue la formación del hombre mediante la creación de un tipo ideal íntimamente coherente y claramente determinado. La educación no es posible sin que se ofrezca al espíritu una imagen del hombre tal como debe ser. Detente un momentito. ¿Veis entonces ahora la diferencia entre la educación en sentido amplio, como estábamos viendo, decíamos, pues en el Paleolítico las generaciones enseñaban, por supuesto. Los hindúes transmitían el saber de una generación a otra, por supuesto. Los chinos, por supuesto. Los mesopotámicos también. Había literatura sapiencial en la literatura hebrea, mesopotámica, sumeria, acadia, china o hindú, por supuesto. Pero esto es otra cosa, lo que nos están hablando. Lo que nos están hablando ahora es de la creación de un tipo ideal, al cual utilizar como espejo, como reflejo, y en el que poder ir aleccionando tanto a la comunidad como a los distintos participantes y a las generaciones siguientes, ¿no? Nos dice, de la educación en este sentido, se distingue la formación del hombre mediante la creación de un tipo ideal íntimamente coherente y claramente determinado, ¿no? La educación no es posible sin que se ofrezca al espíritu una imagen del ser humano tal, no como es, tal como debe ser. Este es el fondo de la cuestión, ¿vale? Continúa, Paqui. En ella, la utilidad es indiferente o por lo menos no es esencial. Lo fundamental en ella es... Calón. Es decir, la belleza en el sentido normativo de la imagen. Imagen anhelada del ideal. El contraste entre estos dos aspectos de la educación puede perseguirse a través de la historia. Es parte fundamental de la naturaleza humana. No importan las palabras con que los designemos, pero es fácil ver que cuando empleamos las expresiones educación y formación o cultura para designar estos sentidos históricamente distintos, la educación y la cultura tienen raíces diversas. La cultura se ofrece en la forma entera del hombre, en su conducta y su comportamiento externo y en su apostura interna. Ni en una ni en otra nace del azar, sino que son productos de una disciplina consciente. Platón la comparó ya con el adiestramiento de los perros de raza noble. Fíjate, Paqui, es decir, no estamos ni siquiera jerarquizando el asunto, ¿no? Es decir, una buena educación es como el entrenamiento de un perro, ¿vale? Le he enseñado cómo debe comportarse un perro de verdad, no el chucho que tenía yo aquí antes. He hecho del chucho, he hecho un perro de verdad, un perro de raza, ¿no? Continúa, Paqui. Al principio, esta educación se hallaba reservada solo a una pequeña clase de la sociedad, a la que los nobles... No, a la de los nobles. A la de los nobles. El kalos, kagatos... Kalos kagatos es una contracción, es una contracción de kalos kai agatos, que es kai es la partícula i, ¿no? Bello y virtuoso, ¿no? O bello y excelente, ¿no? Continúa. Griego de los tiempos clásicos revela este origen de un modo tan claro como en gentleman inglés. Ambas palabras proceden del tipo de la aristocracia caballeresca,
pero desde el momento en que la sociedad burguesa dominante adoptó aquellas formas, la idea que las inspira se convirtió en un bien universal y en una norma para todos. El tema esencial de la historia de la educación griega es más bien el concepto del arete, excelencia, que se remonta a los tiempos más antiguos. Y su raíz se halla en las concepciones fundamentales de la nobleza caballeresca. El más antiguo testimonio de la antigua cultura aristocrática helénica es Homero. Si designamos con este nombre las dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea. Bueno, como veis, el texto está lleno de puntitos suspensivos. Sí. Cada vez que os encontréis un punto suspensivo, yo le pegué un tijeretazo tremendo al texto, ¿vale? El texto original completo es una maravilla. Yo espero que lo que os acabo de extractar os sirva de enganche para quienes queráis ir a leer el texto completo en el original, ¿vale? Yo he puesto solamente unos cuantos highlights, ¿no? con esto. Nos dice el autor que el más antiguo testimonio de esta cultura aristocrática, en el que se puede expresar esa arete, esa idea modélica de la excelencia, es Homero. Si entendemos por este nombre a esas dos grandes epopeyas, o el autor de esas dos grandes epopeyas, que son la Ilíada y la Odisea. Juan, por favor, continúa tú. Capítulo 2. Capítulo 2. Cultura y educación de la nobleza homérica. No es posible actualmente considerar la Ilíada y la Odisea, fuentes de la historia primitiva de Grecia, como una unidad, es decir, como obra de un solo poeta, aunque en la práctica sigamos hablando de Homero, tal como lo hicieron originariamente los antiguos, incluyendo bajo este nombre múltiples poemas épicos. Desde el punto de vista histórico, la Ilíada es un poema mucho más antiguo. Muestra el absoluto predominio del estado de guerra, tal como debió de ser en el tiempo de las grandes emigraciones de las estirpes griegas. La Ilíada nos habla de un mundo situado en una época en que domina de modo exclusivo el espíritu heroico de la arete y encarna aquel ideal en todos sus héroes. Junta en una unidad ideal indisoluble la imagen tradicional de los antiguos héroes, transmitida por las sagas e incorporada a los cantos y a las tradiciones vivas de la aristocracia de su tiempo, que conoce ya una vida organizada en la ciudad, como lo demuestran ante todo las pinturas de Héctor y los troyanos. El valiente es siempre el noble, el hombre de rango. La lucha y la victoria son su más alta distinción y el contenido propio de su vida. La Ilíada describe sobre todo este tipo de existencia. A ello obliga su material. La Odisea halla raras ocasiones de describir la conducta de los héroes en la lucha, pero si algo resulta definitivamente establecido sobre el origen de la epopeya, es el hecho de que los más antiguos cantos heroicos celebraban las luchas y los hechos de los héroes y que la Ilíada tomó sus materiales de canciones y tradiciones de este género. Ya en su material se halla el sello de su mayor antigüedad. El hecho de que la Ilíada principalmente sea un tema de batallesco, ¿no? ya nos pone ante la pista de su antigüedad, ¿no? De que se está refiriendo a un mundo aristocrático en guerra que no se corresponde con el mundo de las polis comercial en el que estas batallas se están cantando, ¿no? Termina el párrafo, Juan. Ya en su material se halla el sello de su mayor antigüedad. Los héroes de la Ilíada, que se revelan en su gusto por la guerra y en su aspiración al honor como auténticos representantes de su clase, son, sin embargo, en el resto de su conducta, ante todo, grandes señores con todas sus preeminencias, pero también
con todas sus imprescindibles debilidades. Gracias, Juan. Rosa, os invito, antes de continuar, os he preparado un esquema argumental de qué va la Ilíada y cómo se compone, para que cuando vayamos viendo un poquito, hablando de los personajes y de las distintas circunstancias, pues sepamos un poco, las que no habéis tenido oportunidad de leerla, pues bueno, un poco de qué estamos hablando y cuál es el contexto en el que se están desarrollando los acontecimientos. En azul he puesto un pequeño esquemita que he ido redactando de manera más o menos eficaz o chapucera, vosotras juzgaréis, ¿vale? Lo importante es que tengamos una idea de qué va la historia, ¿vale? Recordad que el lenguaje de la Ilíada es un lenguaje muy, muy adusto, muy primitivo, muy difícil, y entonces, bueno, pues hay que dulcificarlo un poco para conseguir hacerlo un poco más fácil, ¿no? Para este tipo de sesiones. De todos modos, veremos más adelante algunos ejemplos de pasajes concretos copiados directamente de la edición de Gredos o de la clásica que está en la biblioteca Cervantes. Continúa, Rosa. La Ilíada, esquema del argumento. La crueldad de Agamenón y la furia de Aquiles. En el campamento griegos montado alrededor de Troya se presenta Crises, sacerdote de Apolo, para exigir la liberación de Criseida, que es su hija, secuestrada y tomada como concubina por Agamenón, comandante de la tropa. Agamenón se niega y Apolo castiga a los griegos con una peste. Ya veis de entrada ya veis la calaña del personal, ¿vale? Es decir, cuando estamos hablando de nobles, no estamos hablando de nobles en el sentido contemporáneo nuestro, ¿vale? Sino que estamos hablando de nobles en el sentido universal de la palabra. Sí, son simplemente pues, un atajo de sinvergüenzas armados, ¿no? Que allí donde pueden asaltan, roban, violan, matan y secuestran y lo hacen no porque deben, sino porque pueden. El héroe ejerce su poder, el Agamenón de turno ejerce su poder porque puede, porque lo tiene, porque tiene las armas, porque tiene los soldados y porque, salvo los dioses, nadie más débil que él se le puede oponer. En este caso, estos han pasado por una isla en la que hay un templo de Apolo y ni cortos ni perezosos pues se han llevado todo lo que han pillado, ¿no? Entre ellos a la hija del sacerdote. Claro, seguramente Agamenón no sabía que el sacerdote era del templo de Apolo y que éste se iba a quejar a su jefe y que Apolo les iba a devolver la atención castigándoles con una peste, ¿no? Continúa, Rosa. Aquiles intercede con vehemencia por la liberación de la prisionera, despertando la ira de Agamenón. Este acepta liberar a Criseida, pero exige a cambio que se le compense con la joven Briseida, esclava de Aquiles. Mirad la calaña del pájaro, ¿no? Una otra. Sí, claro. Sí, el tipo sabe, dice, jo, qué metedura de pata, mira qué mala suerte haber ido justo a secuestrar a la hija del tal. Pero oye, pero que es mía. Y además es lindísima y no me pienso privar de ella, ¿vale? Pero Aquiles, que claro, no es su esclava, la Criseida, ¿no? Dice, no, hombre, no, como si nos mandan una peste, tendremos que defendernos de ella y tendremos que satisfacer a Apolo devolviéndole a Criseida. Y Agamenón le dice, sí, espabilado, claro, tú dices eso porque no es tu esclava, porque es mi esclava, ¿no? Entonces me parece muy bien, vamos a devolver a Criseida, pero entonces la tuya con la que tú estás tan contento, ¿no? Pues esa me la quedo yo, ¿no? A Briseida. Adelante. Aquiles no puede oponerse, pero ofendido, se retira de la batalla y llama en su auxilio a su madre Tetis, quien le promete interceder por él ante Zeus. Zeus le escucha y ordena que en castigo los troyanos sean victoriosos en todas las batallas hasta que Aquiles obtenga la satisfacción que merece. Atención al argumento, ¿vale? No tiene desperdicio.
Aquiles, que es el más fuerte, el más rápido y el mejor de todos los soldados, no puede oponerse a una decisión de Agamenón, aunque sea tan arbitraria y repugnante como la que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque Agamenón es el líder de la fuerza expedicionaria griega. Agamenón es el que lleva 100 barcos, el que lleva más cantidad de soldados, y por tanto, fijaos que no es el ofendido es el hermano de Agamenón, que en este caso Menelao, que es al que le han quitado a Helena, ¿no? Pero Aquiles no puede oponerse a Agamenón. Agamenón es el jefe, ¿vale? Pese a ser él el más feroz de todos los guerreros. ¿Y qué es lo que hace Aquiles? Que no puede ofenderse, pues va y se queja a su madre, a Tetis, como es lógico, ¿no? Y Tetis, pues que muy amante de su hijo, pues dice, oye, pues vamos a interceder ante Zeus directamente. Y Zeus toma nota de que es una porquería lo que ha hecho Agamenón, ¿no? De canjearle para liberarse de la peste, de quitarle la esclava a Aquiles. Y entonces les ordena un castigo. ¿A Agamenón le ordena el castigo? No, los dioses no funcionan de esa manera. Los dioses castigan a toda la tropa en su conjunto, haciendo que los troyanos venzan en todas las batallas, ¿no? Dice, chico, ¿le podrías haber mandado una urticaria a Agamenón? ¿No? No sé, le podrías haber mandado piojos, si quieres, ¿no? Es decir, no, castiga a la tropa en su conjunto. Y ahí tienes a los pobres aqueos corriendo por delante de los troyanos durante los siguientes capítulos, ¿no? Continúa, Rosa. El engañoso triunfo de los troyanos. Los griegos habían sitiado la ciudad de Troya a causa del rapto por Paris de la bella Helena, casada con Menelao, hermano de Agamenón. Al principio, las partes intentan resolver el conflicto mediante un duelo entre los dos hombres que se disputan a Helena. Pero cuando Menelao está ganando el duelo, la diosa Afrodita interviene. Afrodita se siente unida a Paris porque tiempo atrás Paris la ayudó con su voto a ganar un concurso de belleza contra Hera y Atenea. Y a cambio la diosa le prometió entregarle la mujer más bella del mundo, Helena. Afrodita envuelve a Paris en una espesa niebla y transportándolo directamente desde el lugar de la disputa a la habitación de Helena, sí, está mal redactado. Transportándolo directamente desde a la habitación de Helena en la fortaleza troyana. Bueno, ya veis, bueno, perdonadme, pero mi resumen a veces puede ser un poco pueril, ¿no? Pero bueno, más o menos mantiene la estructura de la trama, ¿no? Recordemos que estamos en una narración, decíamos la semana pasada, in media res. El autor nos coloca en el momento en el que Aquiles se pelea con Agamenón y se enfada, y nos coloca en el momento en el que Zeus condena a los aqueos a perder las batallas frente a los troyanos. En medio de toda esta trifulca, Menelao y Paris, forzados seguramente por sus iguales, dicen, oye, aquí no nos vamos a matar entre nosotros cuando este es un lío entre Helena y su marido y Paris y el marido de Helena, ¿no? Dice, bueno, pues que se peleen entre ellos y el que gane, pues resuelve el tema de la batalla. El asunto es que entonces Paris, sin mucho convencimiento, sale al campo de batalla a enfrentarse al bruto de Menelao. y claro, y Menelao parece que era un animalito de mucho cuidado, ¿no? Y cuando ya se lo va a comer en un bocadillo a Paris, entonces Afrodita, la diosa del amor, por cierto, decide ir a salvarle, le esconde en una espesa niebla y le saca de allí y le lleva directamente a los aposentos de Helena. Menelao se queda flipado,
¿no? Es decir, Menelao dice, pero bueno, iba a matar al Mindundi este, ¿no? Y de pronto el pollo desaparecido, ¿no? Claro, se cogen un cabreo espantoso, pero bueno, dan por vencida la batalla, ¿no? Dice, bueno, pues si el enemigo ha desaparecido, hemos ganado la batalla, ¿no? Luego veremos que la cosa no es tan sencilla y que la trama se va a ir complicando. El asunto es que cuando Afrodita deja a Paris en su aposento, hay versiones de la historia que dicen que Helena le afea la conducta a Paris, ¿no? Le dice, pero esto es lo que tú pensabas hacer para defenderme, esto es todo lo que eres capaz de hacer, ¿no? Y se ve que Paris tenía claro que bueno, chico, que tampoco era para tanto la cosa, ¿no? Como para pelearse de esa manera. En todo caso, digamos que aquí tenemos un ejemplo de cómo hace operar Homero a los dioses para resolver las situaciones que los humanos, pues, no parecen muy capacitados para resolver por su cuenta. Aquí tenemos el ejemplo, una imagen donde Helena llega a ver a Paris a sus aposentos, ¿no? Y Helena le está diciendo a Paris, mirad cómo se coge la cabeza, cómo se agarra la cabeza Helena, diciendo, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿No? ¿Cómo no te has podido enfrentar a Menelao? Juan, por favor, continúa tú. ¿Este es París? El que está tumbando. Sí, Juan. París es París es el que está tumbando. Sí, vuelvo atrás. Sí. Tendría el pelo largo. Sí, soy adelante. yo, ¿no? ¿El Juan soy yo o no? El otro Juan. Perdón, sí. el otro Juan. El Juan. Pérez. Vale. Tras la inexplicable desaparición de Paris del campo de batalla, Menelao es declarado triunfador, pero esta paz firmada entre seres humanos se opone al designio divino. Claro. ¿No había ordenado Zeus que todos los combates los ganaran los troyanos? ¿No? Es decir, el hecho de que se retirara Paris del campo de batalla y que Menelao se diera por triunfador, iba en contra de lo que había ordenado el jefe de los dioses poco antes. Continúa, Juan. Por lo que Zeus pide a su hija, Atenea, que incite al troyano Pándaro a disparar una flecha contra Menelao. Con el jefe griego herido y los troyanos apareciendo como culpables, la guerra continúa. ¿Cómo consigue Zeus que vuelvan otra vez todos a la lucha? Pues haciendo una porquería, ¿no? Que es lo que suelen hacer los dioses griegos en todas estas cosas, ¿no? Y es atacar a traición, hacer que un troyano ataque a traición a los griegos y entonces se rompa el acuerdo al que se había llegado de evitar la contienda por medio de una lucha individual, ¿no? Continúa, Juan. Héctor, hermano de Paris, es el más valiente y fuerte de troyanos. Antes de partir a la batalla se despide de su hijo y de su esposa Andrómaca, quien se encierra en casa presagiando su funesto destino y entonando un canto triste por su esposo que pronto morirá. Una característica que tiene la Ilíada es que no hay héroe malo. Bueno, el único que lleva un mal pasar es el pobre Paris, ¿no? Es el único, en fin, porque no cumple, digamos, con el estándar, ¿no? Pero en la Ilíada, recordemos que todos son griegos. Los troyanos son griegos de Jonia, pero son griegos. Igual que los aqueos. Y Héctor es tan héroe y tan valioso y tan digno de ejemplo como Aquiles o como Ajax o como cualquiera otro de los grandes griegos, ¿no? Y vemos en la Ilíada que Héctor es tratado con especial devoción por el autor. Es probablemente uno de los personajes, si no el más querido de toda la obra.
Cuando leáis la Ilíada completa, vais a daros cuenta con qué respeto, con qué amor fraternal se refiere toda la obra a Héctor. Héctor no solamente es el más grande de los troyanos, el más bello, el más justo, el más valiente, el más hábil, el más rápido. Héctor encarna la excelencia. En Héctor se encarnan todas las excelencias que pueda tener un troyano. Entre ellas, las del amor conyugal, el amor filial, el respeto por el padre, el respeto por la comunidad, la deuda. Héctor encarna todos los valores en su conjunto. Aquí tenemos en esta escena a Héctor despidiéndose de Andrómaca. Me da la sensación de que el niño lo tiene en brazos la nodriza o la esclava, porque se ve que esto de los cuidados no era algo que estuviera bien que llevara adelante la señora de la casa, ¿no? En esa época cualquier señora de la alta sociedad tenía pues su ejército de esclavas que le sirviera, y Héctor se va a la batalla. Y Andrómaca, uno de los grandes personajes que luego es el personaje con el que acabará la Ilíada, el canto fúnebre de Andrómaca, y es el personaje que retomará toda la tradición como ejemplo de fidelidad conyugal, de mujer de bien, heroica en el sentido de valor, de inteligencia, de bondad y de belleza. Andrómaca, en este pasaje, que es magnífico, se encierra presagiando que Héctor morirá, ¿no? Que no tiene escapatoria en esta guerra con los aqueos. Juan Viñoles, continúa tú, por favor. Yo ya he leído, Jorge. Ah, sí, perdón. Pues estaba Juan entonces... Pérez leyendo. Leyendo. Pues Juan, continúa tú. Juan Pérez. Espera, que no me has pasado la página. Helena, por el contrario, se queja por su suerte de ser disputada por dos hombres, pero sabe que su destino está determinado por Zeus y que logrará la vida eterna a través de las canciones que sobre ella escribirán y canten las generaciones venideras. La memoria como lo que salva de cualquier destino individual inmediato, ¿no? Si se va a recordar mi nombre, el precio que yo tenga que pagar ahora, bien, pues tampoco pasa nada, ¿no? Continúa, Juan. Los dioses de la guerra y la guerra de los dioses. Durante las primeras batallas, las tropas ambas reciben el apoyo de los dioses. Del lado de los griegos está Atenea, del lado de los troyanos, Marte. Al final de cada batalla, las partes acuerdan un alto el fuego para poder enterrar con honor a los numerosos caídos. Zeus pide a los demás dioses que se mantengan ajenos al caos bélico. Mientras no satisfaga a Aquiles por la ofensa sufrida, la suerte seguirá estando del lado de los troyanos. El segundo día de lucha, Héctor ordena el ataque. Llega hasta la fosa del campamento griego y planea incendiar los barcos enemigos. Aquí tenéis la representación, ¿no? En la que Héctor le ordena a sus caudillos, fijaos lo que nos contaba José la semana pasada, que bajen de los carros para atacar a los aqueos, ¿no? Es decir, en el carro se va a la batalla, pero no se combate, ¿no? en el carro, ¿no? Continúa, Juan. Ahora, Agamenón reconoce su error y envía a 3 mensajeros cargados con suntuosos obsequios para Aquiles, entre quienes se encuentra Odiseo, que presiona a Aquiles para reintegrarse a la lucha. Pero en un impetuoso discurso, Aquiles rechaza el pedido y hasta amenaza con abandonar por completo el campo de batalla. Dice Aquiles, me llamas porque estás perdiendo la batalla, pues te aguantas, no haberme quitado a Briseida.
No haberte comportado conmigo como un sinvergüenza. Continúa la lectura, Sales. No se te oye, Sales. No te preocupes, cuando lo tengas solucionado, continúa. Consuelo, sigue tú, por favor. El grado de presión que sufren los griegos es tal que solo esperan salvarse por medio de una argucia. Patrocio, el mejor amigo de Aquiles, se pondrá su armadura y hará creer al enemigo que el gran héroe ha regresado a la lucha. Ante la desbandada de los griegos, claro, los troyanos, habiendo ordenado Zeus que ganen la batalla, claro, los troyanos les dan pal pelo a los aqueos, ¿no? Hasta el extremo de que las tropas troyanas se plantan en el campamento aqueo con la intención de prenderle fuego a los barcos aqueos, ¿vale? Y cerrarles toda retirada. Y los aqueos están en absoluta desbandada. Su héroe, Aquiles, pasa de todo olímpicamente, ¿vale? Y entonces a los aqueos solo se les ocurre una estrategia. Dice, oye, que uno de nosotros se ponga la armadura de Aquiles y así los troyanos se creerán que Aquiles ha vuelto al campo de batalla y huirán despavoridos, ¿no? Y entonces Patroclo va a ver a su amigo, que es a su amigo Aquiles, y le dice, Aquiles, ya que no vas a intervenir en la batalla, ¿me prestas tu armadura? Y Aquiles le dice, sí, hombre, sí, póntela y vete para allá. Pero, Patroclo, no hagas tonterías. Te doy la armadura para que asustes a los troyanos, pero no se te ocurra subirte al carro y perseguir a los troyanos hasta su muralla. Dice, porque los troyanos son también un ejército poderoso y no estás preparado para eso, ¿vale? Yo te doy la armadura, les pegas la espantada y te vuelves al campamento. No vayas más allá, ¿vale? Continúa, Consuelo. Pero Héctor arroja una piedra contra las puertas del campamento griego y tira abajo el muro mientras los griegos huyen hacia los barcos. Cuando Zeus, que observa el tumulto, se descuida por un momento, su hermano Poseidón aprovecha la oportunidad y se apresura a ayudar a los griegos de la mano de Hera, esposa de Zeus y la más acérrima enemiga de los troyanos entre los dioses. Luego de seducir a Zeus, Hera se aleja mientras el dios duerme. Por un momento parece que la suerte de los griegos ha cambiado, pues bajo el mando de Poseidón logran atacar al enemigo y herir a Héctor. Cuando Zeus despierta, les recuerda que él es el padre de los dioses. Reprende fuertemente a su esposa y obliga a su hermano Poseidón a retirarse de la batalla. Los dioses se quejan de las órdenes de Zeus y Poseidón le recuerda que la caída de Troya es inevitable, pero no se produce una rebelión contra el padre de los dioses. Zeus permite que Apolo cure a Héctor, con lo que los troyanos vuelven a atacar los barcos. ¿Vale? Es decir, engañan a... Hera se lleva a la cama a Zeus, ¿no? Lo engaña y lo deja durmiendo, y mientras Zeus está durmiendo el sueño de los justos, Poseidón aprovecha para conseguir revertir el orden de la batalla, ¿no? Finalmente Zeus se despierta y dice, ¿pero qué hacéis? Indocumentados, ¿no? Es decir, ¿no he dado yo la orden de que los troyanos tienen que vencer? ¿No? Y entonces, pues bueno, todo el mundo protesta, hombre, sí, pero no es para tanto, a callar, que aquí el que manda soy yo, ¿no? La autoridad de Zeus no se discute. Y entonces Zeus permite que Apolo cure a Héctor, que ha caído herido, y los troyanos vuelven otra vez a la carga contra los aqueos. Continúa, por favor. La muerte de Patroclo.
Cuando se incendia el primer barco, Patroclo pide ayuda a su amigo Aquiles. El héroe le permite usar su armadura para la batalla, pero también le advierte que solo debe alejar a los troyanos de los barcos, sin perseguirlos después. Sin embargo, Patroclo hace oídos sordos a la advertencia, avanza hasta los muros de Troya y por poco conquista la ciudad. La intervención de Apolo lo detiene. El dios le roba la armadura. Héctor la atraviesa con su lanza y se burla de su muerte. A punto de morir, Patroclo dice a Héctor que también a él le espera la muerte. El troyano le quita las armas y amenaza con dar su cadáver a los perros. Detente un momentito, Consuelo. Detente un momentito. Decíamos que Aquiles le había hecho la advertencia a Patroclo de que no persiguiera a los troyanos, pero Patroclo se sube a la parra. Eso de llevar la armadura, la camiseta de Aquiles, aquello tenía que dar mucha energía. Y viendo a los troyanos en desbandada, dice, es que yo solo voy a tomar al asalto Troya, ¿no? Pero esa no era la orden de Zeus, claro. Zeus había dejado clara cuáles eran los designios, y eso no podía ocurrir de ninguna manera. Por lo tanto, en el momento en el que Patroclo llega hasta donde está Héctor, es despojado de su armadura y Héctor le mata. Continúa la lectura, Rosario. Y ya tengo sonido, Jorge, cuando quieras, ¿vale? Ah, sí, sales, perfecto. Tú entonces. Es que me había hecho un lío. Sí, no te preocupes. ¿Sigo yo? Sí, cuando Aquiles se entera... Cuando Aquiles se entera de la suerte de su amigo, esparce cenizas en su cabeza, se revuelca en el polvo y se arranca el cabello. Tetis oye los gritos de dolor de su hijo y sale del mar para enterarse de lo sucedido. Aquiles se queja por la pérdida de su amigo y quiere vengar su muerte. Mientras tanto, se ha desatado una fuerte riña por el cadáver de Patroclo. 3 veces logra Héctor tomar el cadáver por los pies y 3 veces logran los griegos recuperarlo. Pero el héroe troyano hierve como un toro y pone todo de sí para recuperar el cuerpo del muerto. Aquiles se debate entre intervenir o no. Después de todo, ¿cómo podría luchar sin armas? La diosa Hera le aconseja presentarse frente a los muros del campamento, pues eso bastará para sumir a los troyanos en un miedo profundo. Le coloca la égida, la coraza divina de piel de cabra capaz de infundir miedo, y Aquiles aparece bramando fuertemente frente a la muralla de defensa. La diosa Hera también responde con un grito. Los troyanos tiemblan de terror y se reúnen. Aquiles vuelve a bramar. La escena se repite 3 veces. Finalmente, los griegos logran poner a resguardo el cadáver de Patroclo. Lo transportan llorando y Aquiles también llora la muerte de su amigo. Es decir, al final, cuando Aquiles ve caer a su amigo, interviene, ¿no? Pero no tiene las armas, se las ha dado, no tiene el escudo, no tiene la coraza, ¿no? Y finalmente se viste con una piel de cabra, y su madre le dice, bueno, tú no te preocupes, tú simplemente preséntate ahí y grita que con solo verte, los troyanos van a salir corriendo. ¿Cómo sería Aquiles? ¿No? ¿Qué malas pulgas tenía que tener Aquiles para que la sola presencia de él infundiera pavor entre los troyanos? Esto es algo que no se va a ver en el resto de la épica griega, ¿no? Es muy característico de Aquiles y un ejemplo en toda su historia. Nos dice que por 3 veces se disputan el cadáver de Patroclo. El cadáver de Patroclo es un trofeo, es un trofeo de guerra, ¿no? Por 3 veces se disputan el cadáver de Patroclo los troyanos, Héctor por un lado, y finalmente los griegos, ante la intervención de Aquiles, consiguen
poder llevarse el cadáver para darle sepultura. Aquí tenemos la escena. Los griegos y los troyanos, los teucros, combaten alrededor del cadáver de Patroclo tratando de recuperarlo. Continúa, Sales. El regreso de Aquiles. El regreso de Aquiles. La muerte de Patroclo a manos de Héctor hace que Aquiles cambie de opinión. Su furia permanece, pero ya no se centra en la ofensa de Agamenón, sino que ahora se orienta a Héctor, el asesino de su mejor amigo. Pero para regresar a la guerra, Aquiles necesita nuevas armas que se le proporciona Hefesto, el feo y tullido dios herrero. A pedido de Tetis, el dios vuelca plata, oro y cobre al fuego, toma su martillo, yunque y pinza y construye un gigantesco escudo cubierto de maravillosos relieves, la armadura y las armas. Como el escudo de Aquiles es un pasaje de la Ilíada de tanto impacto en la literatura universal que me he tomado la libertad de proponeros que lo veamos en todo detalle, ¿vale? Cuando Aquiles decide volver al campo de batalla, Aquiles no tiene armas, ¿vale? Las armas le han sido arrebatadas. Y para poder combatir necesita unas armas a su altura. Tetis le pide a Hefesto, el gran dios herrero, que le fabrique unas armas a su altura. Escudo, yelmo, protección para las piernas, el pectoral, todo, ¿no? Todo, completo. Y en pocos lugares vais a encontrar una descripción tan precisa de un armamento como la que hace, en este caso, Homero del escudo. Es tan precisa que probablemente lo que Homero nos quiere mostrar en la descripción que vais a ver a continuación no es tanto el escudo, que es intrascendente desde el punto de vista de la trama, no es tanto el escudo como lo que el escudo contiene. Y lo que el escudo contiene no es otra cosa que una representación ideal de la sociedad griega en su conjunto. Vamos a ver. Aquí tenéis una recreación del escudo de Aquiles realizada en 1822 por Philip Randall y que hoy forma parte de la Royal Collection Trust del Palacio Real Británico. Este cacharro, que mide 90 centímetros por 90 centímetros, se puede visitar si visitáis Buckingham Palace, ¿no? Si visitáis la Casa Real Británica, pues muchas veces está expuesto en exposición ahí entre los fondos del tesoro. Mirad el detalle de orfebrería. Casi nada, ¿no? Casi nada. Vamos a ver la descripción que hace Homero porque esta es una recreación, esta es una interpretación que hace el orfebre a partir de la Ilíada, ¿no? Vamos a ver la descripción que nos hace Homero directamente. En el canto 18 de la Ilíada. Rosario, por favor. Así habló. Así habló y dejando a la diosa encaminóse a los fuelles, los volvió hacia la llama y les mandó que trabajasen. Estos soplaban en 20 hornos, despidiendo un aire que avivaba el fuego y era de varias clases. Unas veces fuerte, como lo necesita el que trabaja deprisa, y otras al contrario,
Según Vulcano, Hefesto lo deseaba y la obra lo requería. El dios puso al fuego duro bronce, estaño, oro precioso y plata. Colocó en el tajo el gran yunque y cogió con una mano el pesado martillo y con la otra las tenazas. Hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte, de variada labor, con triple cenefa brillante y reluciente, provisto de una abrazadera de plata. 5 capas tenía el escudo, y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena. Allí las estrellas que el cielo corona, las Pléyades, las Hiades, el robusto Orión y la Osa llamada por sobrenombre el Carro, la cual gira siempre en el mismo sitio. Mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el océano. Allí representó también 2 ciudades de hombres dotados de palabra. En la una se celebraban bodas y festines. Las novias salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la ciudad a la luz de antorchas encendidas. Oíanse repetidos cantos de himeneo, celebraciones de casamientos. Jóvenes danzantes formaban ruedos, dentro de los cuales sonaban flautas y cítaras, y las matronas admiraban el espectáculo desde los vestíbulos de las casas. Los hombres estaban reunidos en el foro, pues se había suscitado una contienda entre 2 varones acerca de la multa que debían pagarse por un homicidio. El uno, declarando ante el pueblo, afirmaba que ya la tenía satisfecha. El otro negaba haberla recibido y ambos deseaban terminar el pleito presentando testigos. El pueblo se hallaba dividido en 2 bandos que aplaudían sucesivamente a cada litigante. Los heraldos aquietaban a la muchedumbre y los ancianos, sentados sobre pulimentadas piedras en sagrado círculo, tenían en las manos los cetros de los heraldos. De voz potente y levantándose uno tras otro, publicaban el juicio que habían formado. En el centro estaban los 2 talentos de oro que debían darse al que mejor demostrara la justicia de su causa. Fijaos, Rosario, fijaos el nivel de detalle en el que Homero, en apenas 2 párrafos, ha plasmado una escena, un momento, en una ciudad típica, probablemente de Jonia, de la costa de Anatolia, ¿no? Es decir, en 2 pinceladas, este genio de la poesía, ¿no?, presenta una escena, ¿no?, y nos dice, en una de las ciudades, ya veis, a ver qué Hefesto, qué orfebre es capaz de presentar, de poner todo eso grabado en un escudo, ¿no? Es decir, da igual. En una de las ciudades nos encontramos con que, digamos, las 2 ciudades son de, fijaos qué interesante, las 2 ciudades son de seres humanos dotados de palabra, no son animales, ¿vale? No son bárbaros, son seres humanos dotados de palabra, presumimos que son griegos, ¿no? En una de ellas se celebran bodas y festines. Hay novias, hay gente bailando, se oyen las bodas, las fiestas, las matronas, están en los vestíbulos, y los hombres, las mujeres están en la fiesta, ¿no?, con los jóvenes, y los hombres están reunidos en el foro, en el ágora. Pues hay una contienda entre 2 varones, hay que dar justicia, ¿no? Y están los 2 varones discutiendo con respecto a lo que se les debe o lo que no se les debe. Y están ambos presentando en el pleito sus testigos, ¿no?, y discutiendo. Y el pueblo se halla dividido en 2 bandos. Atención a la expresión. El pueblo se halla dividido en 2 bandos que aplauden sucesivamente a cada litigante. Cada litigante presenta sus razones con mayor o peor habilidad discursiva, y el pueblo aplaude como si fuera un duelo de estos lingüísticos, ¿no?, de razonamiento, aplaude los mejores argumentos que se van presentando. Y los ancianos, que son los jueces que al final van a discutir
quién es el que lleva la razón, seguramente atendiendo también a los aplausos que recibe uno y otro de los contendientes, están esperando a que se forme, digamos, juicio y que se permita dictar la sentencia. Y los dos talentos de oro que son objeto de discusión, en mitad del ágora, para que todo el mundo sepa que estamos discutiendo de algo cierto. Aquí no estamos discutiendo de palabras. Aquí estamos discutiendo de eso que está, de esos dos talentos de oro que están en mitad de la plaza. Gracias, Rosario. Continúa la lectura. ¿Dónde está ahí? Alfonso, por favor. La otra ciudad aparecía cercada por dos ejércitos cuyos individuos, revestidos de lucientes armaduras, no estaban acordes. Los del PRI deseaban arruinar la plaza, y los otros querían dividir en dos cuantas riquezas encerraba la hermosa población. Pero los ciudadanos aún no se rendían, y preparaban secretamente una emboscada. Detente un momentito, Alfonso. Te quito el vídeo, ¿vale? O quítalo tú. No, lo quitamos, no te preocupes. Ahí está, quita el vídeo. Nos dice, hemos visto una ciudad que está en paz y en la que la gente hace sus bodas, sus juicios y sus cosas. Pero en el escudo, Hefesto también graba otra ciudad, una ciudad que está en guerra. Nos dice, parece cercada por dos ejércitos, ¿vale? Y esos dos ejércitos que están cercando la ciudad no están de acuerdo entre sí. Unos lo que quieren es arrasar la ciudad y no dejar piedra sobre piedra. Los otros lo que quieren es llevarse el botín y están discutiendo cómo dividirse las riquezas que encierra la población, ¿vale? Y aparte hay otros personajes que son los ciudadanos de la ciudad sitiada, ¿no? Estos ciudadanos que no se rinden y preparan secretamente una emboscada a los sitiadores. Continúa, Alfonso. Mujeres, niños y ancianos, subidos en la muralla, la defendían. Los sitiados marchaban llevando al frente a Marte y a Palas Minerva, ambos de oro y con auras vestiduras, hermosos, grandes, armados y distinguidos, como dioses, pues los hombres eran de estatura menor. Luego, en el lugar escogido para la emboscada, que era a orillas de un río y cerca de un abrevadero que utilizaba todo el ganado, sentábanse, cubiertos de reluciente bronce, y ponían dos centinelas avanzados para que les avisaran la llegada de las ovejas y de los bueyes de retorcidos cuernos. Pronto se presentaban los rebaños con dos pastores que se recreaban tocando la zampoña, sin presentir la asechanza. Cuando los emboscados los veían venir, corrían a su encuentro, se apoderaban de los rebaños de bueyes y de los magníficos hatos de blancas ovejas y mataban a los guardianes. Los sitiadores, que se hallaban reunidos en junta, oían el vocerío que se alzaba en torno de los bueyes y, montando ágiles corceles, acudían presurosos. Pronto se trababa a orillas del río una batalla en la cual heríanse unos a otros con broncíneas lanzas. Allí se agitaban la discordia, el tumulto y la funesta parca, que a un tiempo cogía a un guerrero con vida aún, pero recientemente herido, dejaba ileso a otro y arrastraba, asiéndolo de los pies, por el campo de la batalla a un tercero que la muerte recibiera, y el ropaje que cubría su espalda estaba teñido de sangre humana. Movíanse todos como hombres vivos, peleaban y retiraban los muertos. Movíanse en el escudo. Esta es la magia de Hefesto, ¿no? Movíanse en el escudo todos como hombres vivos, peleaban y retiraban los muertos. Continúa, Sara, bajo la imagen. Ay, espérate. Ahí está. Representó también una blanda tierra noval, virgen, un campo fértil y vasto que se labraba por tercera vez. Acá y allá muchos labradores guiaban las yuntas, y al llegar al confín del campo, un hombre les salía al encuentro y les daba una copa de dulce vino. Y ellos volvían atrás abriendo nuevos surcos y deseaban llegar al otro extremo del noval profundo. Y la tierra que dejaban a su espalda negreaba y parecía labrada, siendo toda de oro, lo cual constituía una singular maravilla.
Grabó asimismo un campo de crecidas mieses que los jóvenes segaban con hoces afiladas. Muchos manojos caían al suelo a lo largo del surco y con ellos formaban gavillas los atadores. 3 eran estos y unos rapaces cogían los manojos y se los llevaban abrazados. En medio, de pie en un surco, estaba el rey sin desplegar los labios, con el corazón alegre y el cetro en la mano. Debajo de una encima, los heraldos preparaban para el banquete un corpulento buey que habían matado, y las mujeres aparejaban la comida de los trabajadores, haciendo abundantes puches, gachas de blanca harina. Fijaos, en el escudo nos ha presentado Hefesto en el centro todas las constelaciones y los astros. Alrededor de estas constelaciones y astros nos ha colocado primero la imagen de una ciudad comercial en su vida diaria, luego nos ha presentado una ciudad asediada por un grupo por 2 ejércitos que la están asaltando y cómo se defiende la ciudad de estos ejércitos que la asaltan, ¿no? Y ahora nos ha presentado un campo de labranza en el que la gente pues va arrancando a la naturaleza lo que necesita para vivir y vive en paz y felicidad, sembrando, cosechando y haciendo el vino, bebiéndolo y haciendo su vida cotidiana de gente normal, como todo el mundo, sin meterse con nadie ni complicarle la vida a nadie. Todo esto en el mismo escudo. Continúa, Sara. También entalló una hermosa viña de oro cuyas cepas, cargadas de negros racimos, estaban sostenidas por rodrigones de plata. Rodeábanla un foso de negruzco acero y un seto de estaño, y conducía a ella un solo camino por donde pasaban los acarreadores ocupados en la vendimia. Doncellas y mancebos, pensando en cosas tiernas, llevaban el dulce fruto en cestos de mimbre. Un muchacho tañía suavemente la armoniosa cítara y entonaba con tenue voz un hermoso lino, y todos le acompañaban cantando, profiriendo voces de júbilo y golpeando con los pies el suelo. Esta escena de la vendimia no puede ser más tierna, no puede ser más dulce, ¿no? La que nos ha puesto el poeta en el escudo. Dice, entalló una hermosa viña cuyas cepas cargadas de negros racimos estaban sostenidas por rodrigones de plata. Rodeábanla un foso negruzco de negruzco acero y un seto de estaño, y conducía a ella un solo camino por donde pasaban los acarreadores ocupados en la vendimia. Doncellas y mancebos, pensando en cosas tiernas. Mirad qué manera bella expresar el amor juvenil. Doncellas y mancebos, pensando en cosas tiernas, llevaban el dulce fruto en cestos de mimbre. Un muchacho tañía la armoniosa cítara y entonaba con tenue voz un hermoso lino, y todos le acompañaban cantando, profiriendo voces de júbilo y golpeando con los pies al suelo. Fijaos qué descripción llevamos ya de una comunidad, una polis cualquiera de cualquier isla del Egeo, ¿no? Continúa, por favor. Representó luego un rebaño de vacas de erguida cornamenta. Los animales eran de oro y estaño, y salían del establo, mugiendo, para pastar a orillas de un sonoro río, junto a un flexible cañaveral. 4 pastores de oro guiaban a las vacas y 9 canes de pies ligeros los seguían. Entre las primeras vacas, 2 terribles leones habían sujetado y conducían a un toro que daba fuertes mugidos. Perseguían los mancebos y perros, pero los leones lograban desgarrar la piel del animal y tragaban los intestinos y la negra sangre, mientras los pastores intentaban, aunque inútilmente, estorbarlo y azuzaban a los ágiles canes. Estos se apartaban de los leones sin morderlos, ladraban desde cerca y rehuían el encuentro de las fieras. Gracias, Sara. Continúa Marí. Hizo también el ilustre cojo. Cojo de ambos pies. No tienes micro, Marí.
Perdona. Ahora. Ya. Hizo también el ilustre cojo de ambos pies un gran prado en hermoso valle, donde pacían las cándidas ovejas, con establos, chozas techadas y apriscos. El ilustre cojo ya no estoy, que se ha saltado. Me he perdido. En el 590. Así, el ilustre cojo de ambos pies puso luego una danza como la que Dédalo concertó en la vasta Cnoso en obsequio de Ariadna, la de lindas trenzas. Mancebos y doncellas hermosas, cogidos de la mano, se divertían bailando. Estas llevaban vestidos de sutil lino y bonitas guirnaldas, y aquellos túnicas bien tejidas y algo lustrosas, como frotadas con aceite, y sables de oro suspendidos de argenteos tahalíes. Unas veces, moviendo los diestros pies, daban vuelta a la redonda con la misma facilidad con que el alfarero aplica su mano al torno y lo prueba para ver si corre, y en otras ocasiones se colocaban con hileras y bailaban separadamente. Gentío inmenso rodeaba el baile y se holgaba en contemplarlo. Un divino aero cantaba, acompañándose con la cítara. Y en cuando se oía el preludio, dos saltadores hacían cabriolas en medio de la muchedumbre. En la orla del sólido escudo representó la poderosa corriente del río Océano. Después que construyó el grande y fuerte escudo, hizo para Aquiles una coraza más reluciente que el resplandor del fuego, un sólido casco, hermoso, labrado, de áurea cimera, y a sus sienes se adaptara y unas grebas de dúctil estaño. Cuando el ilustre cojo de ambos pies hubo fabricado las armas entrególas a la madre de Aquiles, y Tetis saltó como un gavilán desde el nevado Olimpio, llevando la reluciente armadura que Vulcano había construido. Bueno, gracias, María. Espero que esto es una copia fiel de la traducción que tenemos. Es que claro, no todos hablamos griego antiguo, ¿eh? No, claro. Esta es una traducción. Y lógicamente en esta traducción, bueno, yo creo que es capaz de expresar la tremenda potencia que tiene el poema, ¿no? Cuando hablamos de la Ilíada, estamos hablando de una cumbre de la literatura, no solamente de un inicio, sino de un hito difícil de igualar. La sola descripción de este escudo es tan fantástica que hace historia, ¿no? Aquí tenemos no se dice que Homero no era una sola persona, que eran varios poetas, sí. varios Aedes, ¿no? Sí, seguramente muchísimos. Como con Shakespeare, ¿no? No, peor que con Shakespeare, porque de Shakespeare no sabemos quién fue, pero sabemos que alguien fue. En el caso de Homero, seguramente es la suma de una gran tradición que alguien en algún momento puso por escrito o empezó a poner por escrito, ¿no? En ese ponerse por escrito es donde se fija el canon, donde se fija el estilo, las fórmulas, la manera de expresión, ¿no? La técnica, en ese ponerse por escrito. Y en ese ponerse por escrito los aedos empiezan a perder la libertad de improvisar o de inventarse salidas diferentes, ¿no? Porque ya todo el mundo espera que Patroclo caiga a los pies de Héctor. No puede ahora cambiar la historia, ¿vale? Una vez que la gente ya está esperando el resultado,
Bien, pues aquí vemos un esquema realizado por Willock en 1976, donde queda reflejado más o menos cómo pareciera que está estructurado el escudo, ¿no? En el centro del escudo las estrellas y el firmamento, en la segunda línea la ciudad de la paz y la ciudad de la guerra, en la tercera línea las escenas de siembra, cosecha y vendimia, en la cuarta línea los problemas del cuidado del ganado, vacuno, de las ovejas y los bailes. Y los bailes. Los bailes, y rodeándolo todo, el océano. El río océano que limita el universo de los seres humanos. ¿Seguimos la semana que viene o lo terminamos aquí? Seguimos la semana que viene, ¿no? ¿Seguimos la semana que viene? Ya son las 6:30 y yo tengo una cita a las 7. Muy bien, pues lo dejamos en esta página que es, nos queda muy poquito para terminar la Ilíada, la página 19, pero es que el final de la Ilíada es de traca. Es decir, tenemos que regodearnos, hay que dedicarle su ratillo. Bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya estimulado y que os mueva la curiosidad para ir a las fuentes originales. Muy bien, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Seguimos el viernes que viene. Igualmente, buen fin de semana. Feliz fin de semana. Buen fin de semana. Adiós. Buen fin de semana. Adiós. Adiós. Aprovechar el sol. Ah.